Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Alic Yasmin Rueda Plata. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia del programa Administración de Empresas del curso Competencias Comunicativas del Grupo 599. Este video tiene como fin dar explicación de la tarea número 4, artículo de opinión, para el cual escogí el tema los alimentos transgénicos. Y la tesis sobre la cual estaré trabajando, el artículo de opinión es las ventajas de los alimentos transgénicos para mitigar la crisis alimentaria en el mundo. Para dar inicio a este artículo de opinión debemos conocer qué son los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos o productos que han sido modificados a través de la manipulación genética, a los cuales se les incorpora genes de otro organismo vivo, con lo cual se busca darle unas características específicas o em, generar otras variedades de los mismos alimentos. Para hablar de biotecnología o de manipulación genética en la producción o cultivo de alimentos transgénicos, debemos reconocer que esta práctica ha estado presente desde muchísimos años atrás en la humanidad. Podríamos hablar de miles de años atrás, aunque inicialmente se hizo con prácticas muy primitivas. Solo fue hasta mediados del siglo XIX cuando el monje botánico Gregor Mendel hizo un experimento con con algunas especies de guisantes, logrando incorporar unos rasgos específicos o unos rasgos modificados de estas especies de alimentos. Entonces ahí es donde se da inicio a lo que hoy en día se conoce como la ingeniería genética, pero solo obtuvo un reconocimiento científicamente los avances o lo que Mendel incorporó a la ciencia hasta mediados del siglo XX. Pero hablando más recientemente de la biotecnología o de la ingeniería genética, nos remontamos a mediados de la década de los 50, cuando James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de la molécula del ADN, es decir, que es donde se almacena la información genética o la herencia de los seres o organismos vivos. Para dar desarrollo entonces a nuestra tesis, debemos tener claro que una de las mayores preocupaciones en la actualidad para muchos gobiernos y organizaciones mundiales es la escasez de alimentos en muchos países, podríamos decir que en gran parte de la Tierra. 7 millones de agricultores en aproximadamente 29 países sembraron cultivos genéticamente modificados en aproximadamente 190,4 millones de hectáreas. Esto demuestra que los alimentos que han sido modificados genéticamente están presentes casi en todo el mundo. Y pues, ¿qué hace que estos alimentos sean tan atractivos para muchos cultivadores o nuevos productores o agricultores? Estos alimentos tienen pues variables que los hacen ser muy llamativos. Entre ellos podemos hablar de los cereales como el arroz, la soya, que son producidos y a los cuales se les agregan ciertos vitaminas, podríamos decir que a través de la modificación genética pueden llegar según a suplir pues algunas necesidades alimenticias al ser consumidas. También hablamos de la caña de azúcar, donde hay nuevas variedades más resistentes, y también de las hortalizas y las frutas, que son alimentos muy consumidos a nivel mundial. Para hablar de las ventajas que tienen los alimentos transgénicos, también es necesario conocer las posturas o las voces a favor de la producción de estos alimentos. Muchos de ellos, científicos reconocidos, eh, dan su voz a favor de la producción, comercialización y consumo de estos alimentos, debido a que se reconoce que son variedades mejoradas, la calidad es óptima y pues que no hay ninguna afectación en el organismo humano y pues en el medio ambiente tampoco hay un impacto negativo según estudios que se han hecho. Entonces, algunos de los ponentes que
han manifestado su postura a favor de la producción de los alimentos transgénicos es Larash 2001, quien manifestó que los productos con un precio elevado para países en vía de desarrollo pueden llegar a ser sustituidos por los alimentos producidos a base de la manipulación genética o de la tecnología in vitro, que son conocidos como los alimentos transgénicos. Entonces podemos ver que este tipo de alimentos podría llegar a reducir el costo de compra en los consumidores para mejorar la alimentación. Otra de las voces a favor de los transgénicos es el reconocido científico británico y Premio Nobel de Medicina de 1993, el científico Sir Richard Roberts, quien recientemente manifestó en una conferencia en Estados Unidos la importancia de aceptar los cultivos de alimentos transgénicos como una fuente de alimento viable para los países en vía de desarrollo, quienes son los más afectados en medio de la crisis alimentaria que se ve en el mundo. Entonces, Roberts plantea de que este tipo de alimentos pueden llegar a sustituir eh, productos que se consiguen también en un alto costo en el mercado y pueden llegar a, pues, a reducir de manera significativa el costo con que una familia de escasos recursos puede llegar a alimentarse. De acuerdo a las posturas anteriormente mencionadas, se puede decir que los alimentos transgénicos son una opción real para mitigar la crisis alimentaria en el mundo, debido a que este tipo de alimentos se están produciendo actualmente en la mayoría de los países en vía de desarrollo, en busca de generar y crear nuevas especies o variedades de los productos más tradicionales en la canasta familiar o en la alimentación diaria de las familias, para lograr crear variedades adaptables a todos los climas, a todos los lugares, con el fin de que se logre mitigar la escasez o la poca cosecha que en muchos lugares se da, porque también una de las situaciones que hoy en día se ve es que los productos tradicionales tienden a ser afectados por pestes, por las crisis climáticas, inviernos o sequías. Entonces, esto hace que las cosechas no sean rentables y no puedan llegar a producirse la cantidad esperada. Los alimentos transgénicos, entonces, en este momento son una alternativa viable. Entonces debemos reconocer que hoy en día la tecnología es uno de los aliados en busca de soluciones para mitigar la crisis alimentaria. Debemos tener en cuenta que debemos tomar lo bueno que hoy en día nos ofrece la tecnología, que es la posibilidad de mitigar la escasez de alimentos en la tierra. Muchísimas gracias.